Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar sobre las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Este tema también está relacionado a uno que ya hemos visto en anteriores videos sobre lo que es la acentuación. Entonces es importante que recuerdes que existen dos tipos de acentos. El acento fonético o prosódico es el que suena pero no se escribe, y el acento ortográfico, que es aquel que va a estar acompañado de una rayita oblicua llamada tilde. Según donde se ubique esta mayor entonación de voz, esta sílaba tónica, las palabras se dividen en cuatro: agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Por lo tanto, es importante que aprendamos a reconocer la mayor fuerza de voz y aprendamos a diferenciar las palabras una detrás de otra. Es decir, si lleva en la última, en la primera, en la segunda, en la penúltima, qué tipo de palabra es. En ese sentido vamos a iniciar con la primera, que es las palabras agudas u oxítonas. Se le llama así a estas palabras porque llevan la mayor entonación de voz en la última sílaba. Por lo tanto, estas palabras siempre van a llevar el acento, ya sea prosódico u ortográfico, al final de la palabra. ¿Cómo puedo identificar una palabra aguda? Primero, pronunciando, reconociendo dónde está su sílaba tónica. Segundo, hay que utilizar la mayor entonación de voz y hay que contar las sílabas y ver que empieza de la última, penúltima, antepenúltima, y si está en la última es una palabra aguda. ¿Qué nos dice su regla? ¿Cuándo deben llevar tilde las palabras agudas? Una palabra aguda siempre debe llevar tilde cuando ésta termina en N, en S o en vocal. Por ejemplo, operación, adiós y salió. Palabras que si yo separo en sílabas, la última lleva la mayor entonación de voz, por lo tanto es aguda. No todas las palabras agudas llevan tilde. Algunas sí, algunas no. Las que sí llevan deben terminar en N, en S o en vocal. En cambio, las que no llevan van a terminar en cualquier letra, en cualquier consonante, que no necesariamente sean las que están arriba. Ahora, su regla dice que si termina en cualquier consonante menos estas, pues la tilde no es obligatoria, pero sigue siendo aguda. Por ejemplo, amistad, roedor y celestial. No termina ni en N ni es en vocal, por lo tanto, estamos hablando de una palabra aguda sin tilde. En cambio, las palabras graves van a ser aquellas que también se llaman paroxítonas y van a llevar la mayor entonación de voz en la penúltima sílaba. Estas palabras graves o llanas y también paroxítonas tienen como regla la siguiente. Dice, ¿cuándo deben llevar tilde? Estas palabras van a llevar tilde cuando no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. Tienen una regla muy parecida a las agudas, solamente que a lo contrario. En este caso, por ejemplo, dice tórax, termina en X, no es N, ni en S, ni vocal, por lo tanto la tilde es obligatoria. Lápiz, termina en Z, no es N, no es S, no es vocal, por lo tanto lleva tilde obligatoria. Hay algunas excepciones en las palabras graves o llanas y van a ser aquellas palabras que son graves, que tienen tilde y terminan en S. Son casos muy específicos, que el caso de bíceps y tríceps, donde tengo dos consonantes que chocan, la P y la S, y en ese caso, cuando hay ese choque, vas a ponerle tilde a la palabra grave. Hay otras palabras graves sin tilde, no todas deben llevarla. Las que no llevan van a ser aquellas que al separarlas en sílabas la tienen en la mayor entonación de voz en la penúltima, pero no llevan tilde. Por ejemplo, cuaderno. Última, penúltima, si te das cuenta termina en vocal, la regla dice si termina en vocal no lleva tilde. Mesa termina en vocal, ese no debería terminar en vocal, por lo tanto no lleva tilde. Estudiaban, termina en N, su regla nos dice que no lleva tilde, por lo tanto no la necesita. Pasamos a las palabras esdrújulas o proparoxítonas. Estas palabras esdrújulas o proparoxítonas van a ser aquellas cuya sílaba tónica va a estar en la antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas sí o sí deben tener 3 o más sílabas. Si tú ves una palabra que no tiene 3 o más, posiblemente no sea esdrújula. Su regla nos dice todas siempre se acentúan, no hay excepciones. Por ejemplo, atmósfera. Vamos a contar, última, penúltima, antepenúltima es una palabra esdrújula, tilde obligatoria. Brócoli. Última, penúltima, antepenúltima, tilde obligatoria.
También es importante recordar que muchas de las palabras esdrújulas sin tilde van a ser aquellas que terminan en mente. A estas palabras, por ejemplo, son palabras esdrújulas, pero que su terminación no permite que tengan tilde, pero siguen siendo esdrújulas. Es un caso especial con los adverbios que terminan en mente. Por ejemplo, originalmente. Original viene del adjetivo, se mantiene su tilde, su mayor entonación de voz, sigue siendo esdrújula, pero no lleva tilde. Entonces lo mismo pasa con naturalmente. Bien, y terminamos con las mayores, que son las palabras sobreesdrújulas o preproparoxítonas. Estas palabras sobreesdrújulas son aquellas palabras que van a llevar la mayor entonación de voz antes de la antepenúltima sílaba. Como te decía, esta debe tener sí o sí 4 o más sílabas. Son una combinación de una raíz con una significación con otro tipo de elementos. Son las más extrañas y las más largas. Por ejemplo, devuélveme. Son palabras antiguas, son palabras compuestas que van a tener la mayor entonación de voz. Su regla nos dice, todas llevan tilde. Devuélveme, separamos. Devuélveme, última, penúltima, antes de la antepenúltima, por lo tanto, tilde obligatoria. Tímidamente, separamos en sílabas, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, igual sigue siendo sobreesdrújula, la tilde es obligatoria. Bien, hasta acá nuestro video del día de hoy. Espero que te haya quedado claro. La forma más fácil de reconocerla siempre va a ser recordar que la aguda es en la última, la grave es en la penúltima, la esdrújula en la antepenúltima y la sobreesdrújula antes de la antepenúltima. Y las reglas simplemente es memorizarlas para que después sepas cómo se debe poner dentro de una palabra. Bien, gracias por tu atención. Nos vemos en un siguiente video.